Y desafortunadamente los recursos naturales no son finitos, no, más bien no son infinitos, son finitos. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que a mayor explotación puede generar mayor disturbios ecosistémicos también. Es el caso de la grava, que es un recurso que se extrae muchísimo. De que los cangrejos azules lleven sus crías al mar, pero porque por el lugar donde están, donde habitan plenamente. A llevarlos hasta la playa, pues son varios kilómetros donde antes era arena, parte de la playa, y ahora son construcciones. Entonces, el hecho de que se utilizaran estos materiales principalmente para la construcción de estas casas. Que está cambiando y no solo es el clima, es el mundo entero. Esto es de Frente al Medio Ambiente. Bienvenidos a este nuevo episodio de esta temporada donde estamos abordando los diferentes recursos naturales que abastecen nuestra existencia, que abastecen las empresas, que abastecen a los consumos. Y hoy vamos a hablar sobre el recurso natural de minerales no metálicos. Yo soy Sol y hoy me acompaña Nelly nuevamente. Bienvenida, gracias por estar aquí. Muchas gracias, Sol. Hoy vengo con mucha curiosidad para aprender pues cosas nuevas sobre los minerales no metálicos. Bueno, pues principalmente lo que más como que me gustaría saber en este tiempo sería como qué son los minerales no metálicos y pues en qué sectores son más utilizados. El episodio pasado hablamos sobre los minerales metálicos, que los conocemos, todo lo que viene, lo que compone el litio, los cables, el cobre, el acero, todos estos minerales. Pero hay otros como principalmente la grava, la arcilla, la sal, el fosfato. Estos minerales son esenciales para la fabricación, tú sabes, en la construcción, todo lo que se usa. Y los minerales no metálicos son recursos naturales que no contienen minerales metálicos, como en el caso de los metálicos, y como te digo, se usan principalmente para la construcción. También está el cemento, el hormigón. Son recursos naturales muy, muy valiosos porque si tú piensas, tu casa está construida con, bueno, a menos que tengas una arquitectura ecológica y que sea de adobe, pero en su defecto me imagino que tiene ladrillo, cemento, que fueron los cimientos, ¿no? El lugar en el que estamos ahorita grabando también, los cimientos principalmente son con cemento, con estos minerales que tienen mucha propiedad. No sé, por ejemplo, que puedas dimensionar un poquito más en dónde usamos esto, por ejemplo, la sal al cocinar, el yeso para cuando te rompes un hueso, o no sé si a ti te tocó también hacer prácticas, o bueno, como, pues sí, como experimentos en la primaria de fósiles que usabas yeso, no sé si te tocó. Sí, de hecho sí recuerdo, pero era como que un dato que yo desconocía, el hecho de saber como que la sal, el yeso, los materiales con, como mencionas, con los que se construyen pues ciertas cosas, pues eran minerales no metálicos. Sí. Bueno, otra pregunta que también como que tengo es el por qué la sobreexplotación de estos minerales pues se considera un problema grave, perdón, a nivel global. No sé si tú cuando has viajado en carretera has visto como cuando tú vas, están como los cerritos, ¿no? Entonces, si has visto como extracción, que están picando piedra o que se ven como partidos los cerros, no sé si te ha tocado ver algo así. Sí. Bueno, te digo, yo principalmente carretera, por los lugares a los que me desplazo, hay mucha extracción de esta materia prima. Yo viví un tiempo en Morelia, entonces ahí hay una, pues me imagino que era un cerrito con una arcilla muy, pues muy buena para la construcción, porque el cemento pues al final va mezclando diferente tipo de arcilla. La arcilla pues es como pegajosa, entonces es una propiedad muy, muy importante como para esto de la construcción. Este cerrito ya es totalmente cuadrado, parece una pirámide por la extracción que ha tenido. El problema ambiental que actualmente representa este recurso es que somos más personas en el mundo, ese es el primer problema. Se supone que necesitamos de más construcción, de más casas, de más viviendas y todo esto. Tal vez es un mito o una leyenda, porque ya hay muchísimos lugares. No sé si tú has visto cómo ha crecido la ciudad, cómo han crecido ciudades. Lo puedes ver como también a través del mapa, hace unos años, hace este año, cómo la urbanización se ha expandido y cada vez hay más construcciones. Fraccionamientos, no se diga ya, o sea, creo que lo que más se construye actualmente son fraccionamientos que casas independientes, a menos que tengas un terreno, pero sabemos que también ya es muy difícil tener un terreno actualmente. Entonces, lo que está pasando es que se está sobreexplotando este mineral, como todos los minerales, para nuestro consumo, para la producción, para que se pueden hacer cosas. Te digo, principalmente estos se usan para la construcción, pero sí tienen otros usos, otras aplicaciones. Y desafortunadamente los recursos naturales no son finitos, no, más bien no son infinitos, son finitos. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que a mayor explotación puede generar mayor disturbios ecosistémicos también. Es el caso de la grava, que es un recurso que se extrae muchísimo por la construcción. Este está teniendo una alta demanda de agua, de energía,
y está generando impactos que son reversibles en ríos, playas, en todos los cuerpos de agua y evidentemente en hábitats naturales, destruye ecosistemas, genera un impacto ambiental grande, porque como te digo, son recursos que vamos a hablar un poquito más adelante, son finitos y para que estos recursos naturales estuvieran a nuestra disposición, tuvieron que pasar miles y miles de años, millones, y procesos geológicos también grandes. Entonces, el impacto ambiental que está dejando ahorita es, una, que se están agotando, dos, que están destruyendo ecosistemas, hábitats, están perjudicando flora y fauna, generando disturbios, y también, a su vez, están contaminando suelo, agua y requieren de una gran cantidad de energía. Pues sí, como mencionas, sí llegué a ver como un tipo documental donde se utilizaban esos minerales precisamente para la construcción, pues en playas, por ejemplo en Quintana Roo, que están sobreexplotando los lugares de las playas, lo mismo la arena, la grava y demás. Pues sí, es algo que a final de cuentas sí está perjudicándonos, más allá de verlo como un bien para que la gente o la sobrepoblación pues pueda habitar o seguir viviendo o conseguir una casa, sino el hecho de que ya no, un día ya pues no van a estar estos recursos Así y es. no nos ponemos a pensar como en qué, cómo nos va a perjudicar el hecho de que ya no estén. Pero considerando esto, ¿qué consecuencias pues ambientales genera la extracción masiva de estos minerales como la arena, la grava o el fosfato? Bueno, como te decía, genera una pérdida de hábitats para flora y fauna. Imagínate, me gusta poner este ejemplo como humanos, que un día llegue una máquina más grande de las que conozcamos, que las que conocemos, y pase su retroexcavadora en tu casa, ¡fum! Así, a la mitad y te parte a ti a la mitad, ¿no? O sea, te vas a morir, ¿no? Toda tu casa, todo lo que te costó construir, pues se va a desaparecer para ser procesado después. Pasa lo mismo. Desafortunadamente, la flora y la fauna no tienen voz ni voto en este mundo en el que ya hay un sobreconsumismo grande y una extracción de los recursos que es el propósito de esta temporada. Entonces, genera un disturbio a la flora y la fauna, porque como te digo, estas especies han estado ahí siempre, ¿no? Y que alguien llegue y simplemente lo quite, o bueno, tal vez no así de jalón, ¿no? Como te digo, que se meta esta máquina y lo quite, sino simplemente con el paso del tiempo, va generando una reducción del hábitat y los va desplazando, ¿no? En caso de flora y fauna, los dos se van desplazando porque este espacio ya no es habitable. Pasa lo mismo con la erosión. La erosión es como la pérdida de la propiedad general que había ahí. La erosión, ¿qué pasa? Cuando tú estás picando, por ejemplo, para sacar arena o grava, se va descomponiéndose la propiedad. Por ejemplo, si es una roca para sacar grava, se va descomponiendo y se va erosionando. No sé si tú has visto rocas que tienen hoyitos. Claro. Bueno, esos hoyitos se dan por un tipo de erosión que con agua gira una piedrita más pequeñita, va girando, 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 y con el paso del tiempo, y mucho, mucho tiempo, se van haciendo estos huecos, porque va girando y va como perforando, como lijando, ¿no? Ujú. Entonces, la erosión también pone en riesgo este tipo de hábitats a este tipo de especies, flora, fauna nativa de estos lugares, al igual que puede perjudicar el cauce de los ríos. Los ríos y el agua han estado aquí por mucho tiempo y ya tienen una ruta, vamos a decirlo así, ¿no? Entonces, ¿qué pasa si hay un disturbio en esto o que se puede prolongar más la caída de agua o se puede ir hacia otro lado? Entonces, esto puede generar disturbios para otros ecosistemas por todo lo que está pasando. Principalmente este tipo de extracciones, ya por la magnitud de la que son, siempre se hacen con maquinaria, ¿no? Ya es muy difícil que no encuentres un trabajo manual. Entonces, estas maquinarias, tú sabes, generan gases de efecto invernadero con la combustión de diésel, principalmente que usan. Entonces, esto está generando impacto directamente al ecosistema aledaño y también a la atmósfera, generando un aumento de temperaturas. También otro impacto ambiental que muchas veces no se habla es la degradación del hábitat en cuestión del disturbio visual que también puede generar las máquinas, el cómo ya cambia la composición de lo que era principalmente. Bueno, en el caso del fosfato, ahorita actualmente tiene un uso intensivo para generar fertilizantes y los fertilizantes a su vez generan grandes cantidades, o bueno, generan eutrofización. La eutrofización es un tipo de contaminación al agua, que el agua tiene diferentes nutrientes, ¿no? Bueno, principalmente, bueno, su molécula es H2O, pero de los nutrientes que conocemos tiene diferentes tipos de nutrientes. El fosfato tiene grandes cantidades de fósforo y de nitrógeno, lo que hacen que aumente la eutrofización en los cuerpos de agua. Esto va a generar que, no sé si tú has visto cuerpos de agua ya que tienen mucho lirio, muchas plantitas verdes arriba. Bueno, es por el exceso de estos nutrientes y al final esto va a generar que las especies que viven en el agua o que la propia agua, el agua tiene, como te digo, una cantidad de oxígeno, H2O, ¿no? Entonces,
Esto va a generar también que llegue a haber zonas sin oxígeno. Entonces, imagínate como la calidad de esa agua va a ser como muy contaminada. Bueno, pues como todo lo que me estás mencionando, creo que yo lo asocio como que es una cadena, ¿sabes? Como que buscan extraer estos minerales para un bien común sin darse cuenta de que están afectando otras cosas. Por ejemplo, como dices, la contaminación del agua. Lo usan como un bien común para fertilizar las tierras, pero a final de cuentas están contaminando el agua, lo cual pues también está dañando como que estas especies, ¿no? Que habitan ahí. Pero pues, ¿cómo se ven afectadas en realidad las comunidades cercanas a estas operaciones que existen? Fíjate que alrededor de toda la extracción de los recursos siempre hay conflictos sociales, porque aquí en México principalmente aún y afortunadamente contamos con muchos pueblos originarios, los cuales están encargados de proteger la tierra como nunca nadie lo ha hecho, bueno, más bien como nosotros ya no lo hacemos. Entonces lo que pasa es que, como te digo, habitan estos territorios, a lo mejor se dan cuenta que hay, como lo hemos visto en otros episodios, con todos los recursos naturales, que hay una gran cantidad de cal, ¿no? Entonces, ¿qué van a hacer? Van a empezar a extraerlo. Y te digo, no solamente es extraerlo y decir, bueno, ya, ¿no? Es que meten maquinaria pesada, es que están trabajando cuántas horas al día generando ruidos que pueden afectar a comunidades cercanas, ¿no? Es que están erosionando sus suelos, tal vez de cultivo. También la erosión se puede dar cuando pasan grandes camiones muy pesados, van aplastando el suelo. Entonces, eso hace que la oxigenación que hay dentro de los suelos ya no sea la misma y que la tierra ya no sea cultivable, porque nuestros cultivos necesitan oxígeno desde el suelo para poder, pues, crecer, para poder darnos lo que nos dan hoy en día. Además de que también, imagínate tú en tu casa, digo, vives en una ciudad actualmente, pero que en tu casa un día al día siguiente llegara una máquina, ¿no? Y estuviera trabajando todo el día, de esas que hacen muchísimo ruido, remolque. ¿Qué harías, no? O sea, te afectaría, ¿no? O tal vez hasta trabajaría de noche, no podrías dormir. Entonces, afortunadamente, México es un país en donde todavía la voz y los derechos de las personas, de los pueblos originarios, no tiene hay muchas cosas que están haciendo a favor de que su voz y sus derechos sean escuchados, pero desafortunadamente hay mucha materia que hacer aún. Entonces, este tipo de características no se están tomando en cuenta de la afectación que puede haber. Digo, hay muchos casos que giran en torno a esto, casos sociales, como que les quiten sus tierras, ¿no? Porque saben que hay grandes cantidades de esta materia prima, que fuera de tal vez ellos verlo como un recurso económico, lo ven más como un patrimonio cultural, algo que trasciende. Tú sabes que los pueblos originarios tienen muchas costumbres, mucho están arraigados mucho a sus raíces y tienen ciertos ritos también, ciertos lugares preciosos, ciertos lugares que para ellos son sagrados, ¿no? Que no pueden ni siquiera ellos tocar. Entonces, que llegue alguien y los despoje así tan fácil, pues es un conflicto social que, como te digo, aún no está en boca como debería estar. Entonces, genera riesgos grandes en comunidades cercanas que mayormente no están vistos. Creo que sí, tienes mucha razón. También en el hecho como, pues en lo social, ¿no? Que las personas de estas comunidades buscan cuidar sus tierras, tanto tiempo que llevan años, miles de años cuidándolas de generaciones y generaciones para que una persona, simplemente por algún bien, tratándose de, entre comillas, un bien social, perjudique estos lugares sin ponerse a pensar como en el daño ecológico también que está generando. Y también está como el ámbito donde no respetan las culturas, los lugares, o simplemente es como, yo lo veo en el sentido más económico de generar beneficios para las personas que ya tienen más, quitándole a las personas que simplemente lo ven como, como algo suyo, ¿no? Como algo cultural suyo, monumentos o demás que puedan existir, que tienen más allá de un valor monetario, un valor sentimental para ellos. Y me quiero imaginar que también, pues, existen, riesgos económicos y financieros, pues, para las empresas que dependen mucho de estos minerales. ¿Cuáles considerarías tú que serían como los principales? Bueno, pues sí hay muchos riesgos económicos y financieros, pues para las empresas que dependen totalmente de estos recursos, porque si el agotamiento de este recurso aumenta y las problemáticas sociales aumentan y ya se pongan restricciones para extraer este tipo de recursos, ¿qué va a hacer? Todo se encarece, ¿no? Porque las fuentes de abastecimiento van a estar más lejanas o va a ser más costoso acceder a ellas, además de que se van a incrementar gastos para extracción, para transporte, para simplemente adquirir esa materia prima, además de que si las cosas siguen como tal, hay riesgos ambientales muy, muy fuertes, lo hemos visto, deslaves, todo lo, derrumbes, todo lo que se asocia. También puede haber multas en cuestión de, como te digo, si hay avance, y ya lo hay, ¿no? Pero si hay aún más avance con estos recursos, puede haber multas económicas también.
que pueden terminar hasta en un cierre total de empresas, ¿no? Esto va a afectar mucho también a la competitividad que tienen en el mercado si no se gestionan de forma adecuada estos recursos naturales. Yo considero que personalmente estaría mejor como cerrar este tipo de empresas que explotan los minerales sin tener como la conciencia de que pues nada es eterno, son finitos y a final de cuentas pues sí te generan un bien propio que es el económico, pero ¿qué estás afectando más allá, no? Pues lo ambiental, el mundo como tal, la biodiversidad, pero ¿cómo consideras que se conecta esta sobreexplotación de estos recursos con la pérdida total de la biodiversidad? Bueno, la minería, en cuestión de minerales no metálicos, destruye hábitats, como ya lo habíamos mencionado, pero además de esto, ya lo hemos visto aquí en México, hemos hablado en otras temporadas sobre la extinción local que ha habido de algunas especies. México tiene muchas especies endémicas, 60% de los reptiles que tenemos aquí en México son endémicos. Entonces, ya hubo aquí en México una pérdida local de un tipo de reptil, de lagartija, solo en ciertos lugares. ¿Por qué? Porque crecen las ciudades, porque pasa esto de la extracción, el ruido, la contaminación auditiva también es muy, muy, muy fuerte para esta flora, para esta fauna tan pequeñita. Entonces, esto genera que se pueda extinguir de esta forma estas especies porque se van muriendo, ¿no? O sea, es lo que pasa. Entonces, así de esta forma se puede ir perdiendo la biodiversidad con la que contamos aquí en México, en algunos otros países, por la invasión, por la explotación. Finalmente, estos recursos, como te digo, principalmente se van para la construcción. Entonces, si lo vemos desde un punto de la extracción, pues es eso, ¿no? Pero si lo vemos desde luego, ¿qué es lo que se está haciendo con estos recursos? ¿Qué es construcción? También se están perdiendo hábitats. Porque mayormente, dentro de la arquitectura ecológica, la recomendación es que construyas hacia arriba, ¿no? Y lo vemos también porque ya no cabemos en las ciudades, por ejemplo, Ciudad de México, que está llena de edificios ya, o sea, porque ya no tienen más extensión para los lados. Está este objetivo de construir hacia arriba, porque si construyes hacia el lado, pues pavimentas, también corre riesgos de filtración de agua, de inundaciones, que es lo que estamos viviendo actualmente. Entonces, hay muchas cosas que se asemejan a la construcción con este tipo de materiales. Yo sé que es difícil mudarnos a una economía, una arquitectura ecológica donde podamos construir nuestras casas aún con adobe, como se hacía hace mucho tiempo, pero sí podemos optar por otro tipo de medida. Además de que sin biodiversidad también los servicios ecosistémicos que nos proveen, como medicinas, alimentos, todo lo demás, todo lo que usamos, todo lo que compramos viene de recursos naturales. No hay nada que no venga de recursos naturales. Entonces, esto va a hacer que las propiedades que tiene el agua también se puedan contaminar sin estas especies reguladoras, ¿no? Hay especies encargadas de filtrar agua, de limpiar el agua, de purificar el agua, y si se extraen o si se provocan disturbios dentro de estas áreas, pues esto se va a perder. O sea, como tú lo mencionaste hace un ratito, todo es una cadena que si no hacemos algo desde la raíz, todo se va a ir perdiendo. Algo que menciones y que enlazo así mucho con todo lo que hemos estado pues hablando a lo largo de este episodio, es el hecho de cómo estamos provocando la extinción de animales que pueden ser beneficiosos para nosotros. Hace días vi como en un documental que es temporada de que los cangrejos azules lleven sus crías al mar, pero por el lugar donde están, donde habitan plenamente. A llevarlos hasta la playa, pues son varios kilómetros donde antes era arena, parte de la playa, y ahora son construcciones. Entonces, el hecho de que se utilizaron estos materiales principalmente para la construcción de estas casas. Ahora los cangrejos pues tienen que llevar a sus crías para que exista como esta especie, pero no pueden porque los carros los atropellan, los matan y estamos como que también provocando la extinción de esas especies que son de alguna manera pueden ser beneficiarias para nosotros mismos, pero la gente generalmente creo que es muy inconsciente y solamente buscan como pues lo económico principalmente. Claro, lo que dices es muy importante porque desafortunadamente sí hay un crecimiento urbano muy, muy grande. Esto de las zonas costeras y el área turística que hay aquí en México, pues sabemos que una de las principales actividades económicas de México es el turismo, pero es muy fuerte todo lo que pasa, ¿no? Entonces, es un tema que sí se debe tratar, como tú dices, hace cuántos años la playa todavía había playa, había arena, no había problema para que pasaran estos cangrejos, pero con toda la urbanización, con el concreto, con los coches, está pasando. Y como tú dices, estos cangrejos, cangrejo azul tiene una capacidad de limpiar los manglares. Ellos viven en el manglar y se van al mar a dejar a las crías, ¿no? Entonces, ¿qué va a pasar cuando estas especies se extingan? Los manglares se van a enfermar. Entonces, todo sigue siendo como una cadena interminable. Sí, principalmente eso. Y
¿Qué escenarios, pues, se enfrentan principalmente las empresas si seguimos destruyendo, pues, nuestra biodiversidad? Bueno, y tocando ese tema como de las empresas que generan, o más bien construyen todos estos abastecimientos, ¿qué escenario enfrentan las empresas si seguimos destruyendo la biodiversidad? En este imaginario, este escenario catastrófico en el que no se hace nada hoy y se siguen destruyendo las cosas, pues simplemente no va a haber materia prima, ¿no? Vamos a ir al caos total. Los recursos van a encarecerse en cuestión de recursos, hoy que estamos hablando de recursos metálicos no finitos, no, recursos no metálicos, se van a encarecer y pues van a haber pérdida total, ¿no? ¿Qué va a hacer? Como lo mencionaste, se van a cerrar empresas, va a disminuir el trabajo, vamos a ir pues también muchas. Digo, no sé si muchas personas se queden sin hogar porque ya hay suficientes casas para habitar, simplemente son como cuestiones económicas las que pasan. Pero lo mismo que con otros recursos naturales, lo hemos visto, los costos van a ser más altos para adquirirlos, para extraerlos, para transportarlos. Todo va a ser más costoso y va a generar que también las personas, en su caso, que quieran construir, que como te digo, particularmente ya no es como una que persona diga, ay, voy a construir, ya casi siempre mandan constructoras y todo esto. Pues el costo de las casas va a aumentar porque la materia prima principal de construcción, pues va a estar escasa, ¿no? Va a haber regulaciones tal vez más ambientales, tal vez el adquirir estos recursos pues va a ser ya solo para un cierto sector de empresarios, empresas pues ya multinacionales que ya pues están posicionadas, si es que aún sigue habiendo este recurso, ¿no? Ya la biodiversidad pues tal vez no exista, vamos a tener menos árboles, menos absorción de oxígeno, de dióxido de carbono, va a haber más calor, se va a centrar más el calor, más islas urbanas, en las ciudades se concentra esto de el calor, pues porque todo está pavimentado. Entonces, hay muchas cosas que pasarían, como te digo, especies endémicas desaparecerían por completo, ya no tendríamos la disponibilidad de flores y arbustos que vemos actualmente por toda esta pavimentación que se hace o por toda esta destrucción del hábitat que se hace. Bueno, pues ya yéndonos como que a un escenario muy extremista, siento que lo más tranquilo que nos podría pasar es el hecho de que ya no se pudieran construir casas o viviendas, porque principalmente afectaría más como el cambio climático. Ya lo vemos hoy en día, como por la mañana hace demasiado calor y en la noche parece que se cae el cielo con tanta lluvia. Y siento que ya, pues lo más tranquilo que nos podría pasar es que las empresas, o más bien en este caso los trabajadores, se queden sin trabajo, las empresas sin construir y que no haya casas. Es como el nivel 1 de 10 del top de lo que nos puede como perjudicar el hecho de terminar con estos recursos. ¿Qué alternativas existen para reducir la presión sobre los minerales no metálicos? Claro, pues todo siempre tiene una solución que podemos hacer. No podría decir que aún estamos a tiempo porque ya hemos generado muchos impactos ambientales, pero bueno, hay tiempo. Entonces, lo principal es hacer uso de materiales reciclados. El concreto, no sé si tú has visto este carcajo, creo que le dicen, es muy difícil de reciclar. O sea, realmente la verdad te mentiría si sí hay un proceso de reciclaje, por el tipo de, pues tú sabes cómo está, ¿no? O sea, duro, imagínate cuánta energía tendría que necesitar para que eso se vuelva a aplastar y generar grava otra vez. Entonces, por eso es fomentar el uso de materiales reciclados, el plástico reciclado, metal reciclado, muchas cosas que aún podemos, bueno, el metal es uno metálico, pero muchos materiales reciclados para la construcción, como también, te digo, estos residuos de construcción, se pueden darles otro procedimiento que al final nos entreguen también un recurso para la construcción y generar más que nada materiales alternativos, ¿no? De innovación, que en caso de, en caso de pinturas, que se usen pinturas pues más ecológicas, que no tengan tantos químicos para la hora de reciclar o de hacer esa transformación, puedan como separarse totalmente y que nos den como otro círculo. El caso de estos minerales, em, no es como que nosotros lo desechemos, que lo tiremos a la basura, ¿no? Es un proceso, porque por ejemplo, si tú quieres, no sé, tirar una pared para hacer tu espacio más amplio, o bueno, no sé, destruyes tu casa totalmente, ¿qué haces con ese, como te digo, con ese desecho? Pues bueno, aplicar estos principios que hemos hablado mucho sobre economía circular, en el que nada genera residuos, ¿no? Imagínate todo el impacto ambiental que tuvo un metro de pared cuadrada desde la extracción, la energía, las emisiones, el agua, la mano de obra humana. Es imposible que nosotros podamos reciclarlos, pero sí hemos hablado mucho de esta responsabilidad de empresas, de que al final de su vida útil recojan estos productos. Como te digo, no es algo tan desechable, ¿no? O sea, no es como un celular, como lo hablamos el episodio pasado sobre minerales metálicos, no es como que tú lo deseches tan fácilmente. Esto se queda por años, ¿no? Tú te puedes morir y eso puede seguir si fue una construcción buena. Entonces, es importante que sí haya este tipo de
procesos, ¿no? Digo, ya hay muchísimo carcajo, no lo dudo, que en vez de estar extrayendo nuevo del lugar de origen, que se haga esta minería, se puedan ver maneras de reciclar y darle una segunda vida a este carcajo que sobra. Pues todo esto es pues sí, una cadena, pero como dices, aún no estamos como que al borde del colapso, todavía podemos prevenirnos, no borrar todo el daño que hemos provocado al medio ambiente como tal, pero sí evitarlo. Actualmente, ¿qué tecnologías o prácticas más sostenibles se están aplicando, pues en el mundo? Pues sí, hay muchas tecnologías, ¿no? Está todo esto del reciclaje del hormigón, que es como uso de arena artificial mediante la trituración de rocas. También se puede hacer la captación y la reutilización de agua de lluvia. Em, Hay planes actuales de restauración de ecosistemas. No sé si tú has visto que ha circulado como en redes sociales videos donde hay un proyecto de la pavimentación, que están, bueno, quitando el pavimento, plantando árboles, porque el pavimento sí genera vialidades y genera que vayamos bien a gusto en nuestros coches y todo eso, pero desafortunadamente no filtra agua. Entonces, al no filtrar agua, pues genera inundaciones. En zonas más bajas en las ciudades se acumula el agua. Es lo que está viviendo ahorita Ciudad de México, por ejemplo. Pues tú sabes que antes era un lago, era un valle. Entonces, pues naturalmente el agua va a caer ahí, porque esa era su ruta. Entonces, ahorita está pavimentada, no hay donde se filtra y se queda, ¿no? Las tuberías, el alcantarillado no da suficiente abasto como para abastecer tanta agua. Entonces, hay medidas así y bueno, también hay regulaciones más estrictas en este tema de construcción, de extracción, ya está toda esta manifestación de impacto ambiental también, ya no es tan fácil, sí hay varias cosas que se están haciendo, sin embargo, hay que seguir pensando nosotros como consumidores, pues ver la posibilidad de generar el menor impacto en cuestión de construcción, hacer buen uso de los materiales, porque hay muchísimo residuo de construcción, y para empresas dedicadas a este sector, pues verlo desde la misma manera. Pues sí, principalmente como ver la construcción más como algo de necesidad. Por ejemplo, si tú tienes una casa, vives bien, no querer construir nada más para que ay, se vea más grande o más lujosa, sino pues tratar, ¿no?, de ahorrar estos recursos y utilizarlos ya como en casos más necesarios, principalmente pues por nuestra vida, por nuestra salud, por tratar de evitar como estos contaminantes que pues a final de cuentas a las únicas personas que le generan conflicto es a nosotros mismos. ¿Qué pasos concretos puede dar una empresa hoy mismo para pues hacer un uso más responsable de estos minerales? Bueno, lo principal es realizar auditorías para ver qué onda, en dónde estoy parado, qué puedo hacer, cómo puedo contribuir. Hay mucha desinformación todavía. Entonces, todo esto de los materiales reciclados o de la reutilización de productos que ya terminaron su vida útil es muy, muy importante. Hay muchas áreas de oportunidad que se pueden abordar en este tema de construcción también. Y bueno, como lo mencionaba hace un momento, es importante tal vez empezar a construir con materiales reciclados. También en el caso de tus proveedores, pues exigir a proveedores que pues tengan prácticas limpias, que ver de dónde vienen las materias primas que usamos, porque muchas veces nada más contactamos al proveedor y no sabemos lo que hay detrás de eso, informarnos con proveedores qué están haciendo, cómo lo extraen, cómo lo transportan. Y bueno, de igual forma hacer investigación de toda la materia prima que entra a las empresas con las que estamos construyendo y de esta forma también participar en especies de programas de restauración ambiental, eh, flora, fauna, hacer reforestaciones de la forma adecuada, con especies endémicas, con un suelo restaurado que sí esté apto para una plantación nueva, porque muchas veces el suelo se pierde por esta aceleración que te explicaba. Entonces hay muchas formas que se pueden hacer. Como te digo, la industria de construcción no es algo que podamos parar hoy, por el contexto en el que estamos, en el que ya es difícil adquirir un terreno y comprarse una casa ya construida, puedes ver la constructora, qué había antes ahí, de qué está hecho, informarte un poquito más de cuál es el trasfondo de todo y como empresa, y si te dedicas principalmente a este sector o una de tus materias primas es minerales no metálicos, pues informarte bien de dónde vienen y ver si hay alguna posibilidad de recuperarlos de fuentes externas, de material que puedan ser materiales reciclados posteriormente. Y pues es curioso, ¿no? Cómo un pequeño tema puede alargarse o tocar otros ciertos temas que a final de cuentas pues van entrelazados, ¿no? Pues se me hizo muy interesante, me resolviste varias dudas y pues me siento más tranquila en el hecho de que pues aún no estamos como que al borde de terminar todo, sino que aún podemos prevenirlo, aún podemos concientizar a este tipo de personas que se dedican a la construcción y pues ir mejorando, ¿no?, en estos hábitos de cuidar lo que a final de cuentas no es de nosotros, es pues del medio ambiente. Así es.
Claro, Nelly, y pues a todos los que nos escucharon, los que tuvieron la oportunidad de vernos en este espacio, pues los invitamos a reflexionar. El ámbito de la construcción es un impacto ambiental muy grande actual. Ya vimos que es desde la extracción de las materias primas, desde estos minerales que son esenciales para la vida de cualquiera de nosotros. Y agradecemos mucho que nos hayas acompañado en este episodio, tus preguntas, tus dudas. Igual no duden en dejarnos si tienen alguna pregunta, alguna duda. Agradecemos mucho, Nelly, que haya estado aquí con nosotras. Muchas gracias por la invitación y por resolver mis preguntas. Bueno, no olviden seguirnos en Spotify, en TikTok y suscribirse en YouTube. Yo voy a decir hasta el próximo episodio y Que decimos tu que tu impacto impacto siempre siempre. Hasta el próximo episodio y y que que tu tu impacto impacto siempre siempre sume. sume.